Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y como te lo adelantábamos, vamos a hablar de la industria electrónica, pero del resto también de las industrias que están promocionadas y funcionan en nuestra provincia. Decíamos, hay preocupación, siempre que nos encontramos más o menos en esta fecha del año, comienza este tipo de información, quizás un poco más adelantada ahora, de suspensiones, posibles no renovaciones de contratos. Hemos tenido dirigentes sindicales, como en el caso de Caló, de la CGT oficialista, que ha venido a la provincia, que se anticipa y dice, bueno, puede haber 3.000 contratos que no se renueven a fin de año, hay que ver qué es lo que pasa nuevamente. Las suspensiones habidas en Río Grande, en la empresa Bridgestart, así que, digo, son temas que también nos abren la posibilidad de poder charlar, como vamos a hacer esta noche con Juan Ignacio García, que es secretario de Industria de la provincia. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿qué tal? Bueno, digo, el año pasado también tuvimos una mesa parecida y esta situación, ¿tiene alguna diferencia con lo que ocurre cada fin de año? Y lo pregunto en función del escenario nacional, ¿sí? Del dólar, de las divisas, de las deudas. Sí. Digo, todo eso es un componente que influye en nuestra industria, ¿no? Bueno, sí, todos los años nuestra industria tiene este comportamiento cíclico, estacional, que hace que entre noviembre y diciembre, con el cierre de la campaña de aire acondicionado, se empiecen a dar los vencimientos de contrato que no se renuevan hasta febrero, marzo, abril. Que arranca, entonces, los contratos a plazo tienen, durante todo este periodo de tiempo, se concentran las bajas y vuelven a incorporarse habitualmente después de marzo. Este año la situación, digamos, el condimento adicional, que en realidad ya los últimos años venimos siempre con alguna situación vinculada a la importación de insumos o algo por el estilo que genera ruido. Es que la restricción del dólar lleva 3 años ya, por ejemplo, ¿no? Digo, sí, es una política que va avanzando, sí, incluso. Exactamente. Bueno, un poco lo que está pasando este año es que se está trabajando el tema de las DEJAI y de la autorización a importaciones está relativamente ordenado y ya las empresas tienen cierta previsión y sobre todo la electrónica tiene una fluidez en la autorización de DEJAIs que hace que ya no se discuta demasiado esto, pues, si bien pueden haber cosas puntuales. Hoy lo que está apareciendo en los medios tiene que ver con el giro de divisas, ya que hay una negociación bastante fuerte entre las empresas electrónicas y el gobierno nacional para, digamos, el gobierno de alguna manera pidiendo a las empresas que hagan un esfuerzo por mejorar los esquemas de financiación y las empresas planteando que la situación ya, digamos, en algunos casos puede estar llegando a algún límite. Claro, ahora antes de ir a ese panorama que tiene que ver concretamente con la divisa, también hay una baja, esto lo dicen algunas cámaras empresariales, del consumo, ¿no? Digo, entonces nos vamos a encontrar con un final de segundo semestre, con un final de año, con una baja de la demanda en función, quizás, a lo mejor, entre otros elementos, pérdida del poder adquisitivo, o salimos del mundial y ya se compró lo que había que comprar, o ya se gastó, o se piensa en las vacaciones. Y además, digo, esta suspensión puntual y la no renovación de contratos, que se hablan de números importantes, ¿no? Digo, 3.000 contratos, y lo que a mí me hizo ruido es que dirigentes sindicales se vayan adelantando a esto, como diciendo, digo, y como uno conoce más o menos cómo es el giro de estas cuestiones, yo te avisé, esto va a pasar, ¿sí? Bueno, por eso, vamos, digamos, para separar y un poco describir más o menos cuál es la situación. La situación actual y después te digo lo que, digamos, cuáles son los escenarios posibles para lo que viene, donde aparece esta discusión de los 3.000 contratos. La situación hoy, el último dato que tenemos en la provincia oficial, declaraciones juradas de las empresas, es del mes de septiembre. El empleo en septiembre de toda la industria promovida es de 14.200 o un poco más puestos de trabajo. Se decía 12.000. La industria, se tiran, la verdad, muchos números. Yo el número que te estoy tirando es el de la industria promovida total, no solamente la electrónica. El año pasado, para tener la referencia, en el mes récord, que fue octubre,
la cantidad de gente empleada en toda la industria era 16.500. Cuando el año pasado hablábamos del récord de 16.500, nos referíamos a toda la industria. Hoy el número para ese mismo esquema es de 14.200 o un poco más. La disminución es de más o menos 2.000 puestos de trabajo. Más o menos 2.000 puestos de trabajo, donde se suman varios factores. Por un lado, hubo una caída importante en la demanda de muchos productos electrónicos. Por otro lado, el año pasado se confluyeron varias situaciones que tuvieron que ver con el Mundial, que en octubre se empezaba a ver producción de televisores para el Mundial, una buena campaña de aire acondicionado, un esquema para conectar igualdad, donde fue el año récord de producción y que se llegó prácticamente ya con lo de la producción del año pasado a cubrir a todo el país y donde se sabía que este año la demanda de este programa iba a ser considerablemente menor. Se dio todo eso y se dio además un esquema donde había cierta exacerbación de la demanda de productos electrónicos porque la gente veía que podía haber una devaluación, que finalmente ocurrió, claro. Y entonces el que tiene poquito el que tenía dinero, algo, por ahí lo ponía en claro. eso. Entonces se dieron muchos factores para que se alcanzara un nivel de empleo y de producción récord de 16.500, que se reflejó en 16.500 puestos de trabajo, pero que no era un reflejo real de lo que la industria de Tierra del Fuego, dado el mercado nacional, puede llegar a sostener. Eso era así, o sea que estar hablando hoy de 14.000 y algo, con una caída en la demanda de 2.000, digamos, de la demanda de productos sí, que ha sí, impactado, la que verdad se vea reflejado en 2.000 puestos de trabajo, digamos, era algo que ustedes tenían previsto que pudiese ocurrir. Sí, era parte del escenario posible, incluso sin que se dieran todos los factores que también se están dando y que terminan también, digamos, perjudicando aún más sobre la caída de la demanda. La verdad es que cuando uno ve, la caída no es tan significativa y seguramente acá también confluyen trabajos y esfuerzos que se están haciendo de distintos sectores para tratar de, dentro de lo posible, sostener la situación y que no todo el impacto en la caída de producción. Hay productos que han caído en la demanda realmente de manera muy significativa. La notebook, ni hablar, que es un producto que cayó, pero el celular es el único producto que se sigue sosteniendo en función de los modelos también, ¿no? Y cómo va variando. Que tienen mucha renovación, claro, etcétera, y que, bueno, que se sigue sosteniendo. El resto de los productos, en textiles, en confeccionistas, plásticos, electrónica, prácticamente todo ha tenido caídas. Entonces, que hoy estemos en estos niveles de empleo son niveles esperables comparables a los del 2012, que también hay que recordar, ¿no? Año récord del récord y, bueno, el 2013 fue un año excepcionalmente bueno y el 2014 claramente no lo está haciendo, pero nos retrotrae una situación similar a la del 2012. Digamos. Y la caída, esta caída que se vio, que es una foto hoy, hacia futuro, si miramos hacia adelante, digo, ¿qué perspectivas hay de que siga cayendo? Si nos quedáramos con la foto hasta ahora, la verdad es que no te digo que estamos conformes y tranquilos, pero la situación no es mala, digamos, dado todo lo que está pasando con la demanda. Ahora, la preocupación pasa por ver cómo vamos a enfrentar un fin de año que siempre reduce el empleo y el comienzo del año que viene. Hay varios factores también que acaban a influir. Por un lado, el ciclo normal de Tierra del Fuego. Por otro lado, la situación que hoy estamos transitando con las divisas genera incertidumbre. Cada vez que tenemos incertidumbre, las marcas internacionales se vuelven conservadoras y empiezan a ver si una línea que pensaban armar en febrero no la dilatan para marzo. Y en la medida que sus planes comerciales que tienen con vistas a la venta en el continente, digamos, no se modifiquen demasiado, tratan de retrasar para ver cómo este escenario actual, que es el de demoras en el giro de divisas, solicitando un incremento en el periodo de financiamiento, si se ordena en algún sentido u otro. Está la cuestión de los fondos buitre y todo, que hay una expectativa de resolución entre enero y febrero, que es lo que hoy pinta un panorama, digamos, con cierta incertidumbre para este periodo del año. Hasta tanto esperar ver qué es lo que ocurre con eso. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esta situación? Cuando hablamos de divisas, sabemos que hay una restricción en la Argentina, en todo sentido, pero bueno, puntualmente en lo que es la industria electrónica, y se hablaba de la reducción de las DJI, que le ha pedido el gobierno de la nación a las empresas que vayan, que optimicen y que no gasten tantas divisas. ¿Qué pasa? No hay insumos.
Y otra cuestión que ocurre en todo esto es, sabemos que tienen, por ejemplo, un cupo de 120 millones de dólares para poder comprar, ¿sí? Este es el cupo. Vos me decías que eso se va viendo, se va renegociando. Lo que sí es cierto es que no alcanzó y hoy se dice que las empresas tienen una deuda externa con proveedores de más de 1.000 millones de dólares. Con lo cual, es necesario saber cómo actúan esos proveedores frente a estas empresas. Y la negociación de 30 a 60 días que tenían para pagar, llevarla a un plazo mayor que los deje y los deposite en fin de año. Digo, es toda una ingeniería que permitiría nada más ni nada menos que la llegada de insumos. Sí, bueno, ese es el escenario. Eso es complicado, digo, porque no solo hay que vender. O sea, sí, hoy hay digamos, después de transitar un mes y medio sin giro de divisas, lo que se consiguió hace unas semanas atrás fue un compromiso de volver a un giro con un piso de 120 millones de dólares, 30 millones por semana, que es el piso para octubre. Desde agosto no hay giro de divisas. Desde agosto y septiembre no hubo giro y después se retoma con digamos, con este esquema. Claro. Hace un par de semanas estuvimos con el viceministro de Economía, nos cuenta un poco cómo es el esquema, nos dice que estos 120 millones son un piso que se va a ir rediscutiendo en función de la expectativa que hay de poder ir fortaleciendo las reservas. En el medio se produce esta ida del presidente del Banco Central, hay un cambio no sé si de política no, pero sí hay un cambio de medidas que está generando efectos ya inmediatos sobre el valor de la divisa blue, sobre las reservas, sobre una serie de situaciones que en la medida que permita fortalecer reservas y que además se instrumenten medidas que se están anunciando, se están evaluando más que anunciando todavía y se tiran en los medios gráficos nacionales, muchas de estas se van levantando y se van anticipando. Bueno, si estas medidas se van dando, van a ser esquemas de financiamiento que relajen un poco la situación y que tal vez permitan ese piso de 120 subirlo. Claro, porque está claro que los 120 son insuficientes para la demanda habitual que tiene Tierra del Fuego. Y además hay que sumarle la deuda atrasada de 2 meses sin giro de divisas, ahí ¿no? es donde ¿cómo se sale de ese cuello de botella? Bueno, la verdad es que lo que se está planteando hoy es un escenario complicado, insisto, es una negociación que llevan adelante las empresas con el gobierno nacional y que hasta donde nosotros entendemos va a abarcar todo el cierre del año y tal vez los primeros meses del año que viene. Este es el periodo de tiempo que estaría más comprometido con esta cuestión porque hay una apuesta del gobierno nacional a cuidar reservas para transitar este periodo que parece ser el más complejo para el frente cambiario, de una manera relativamente, digamos, no debilitado las reservas del Banco Central con pérdida digamos, con salida, no con pérdida, pero sí con salida de divisas para poder sostener este régimen, ¿no? Es decir, y digo, también ahí entran a jugar los proveedores, porque si uno lee un poco de material, dice, bueno, ya los proveedores externos están diciendo a las empresas, bueno, yo hasta acá llegué, o fíjate cómo hacemos. Digo, también hay toda una ingeniería y una suerte de negociación, ¿no? Tal cual. Y cada uno desde su lugar intenta presionar o de alguna manera u otra, y nosotros escuchamos a todos los actores. No tenemos la información del Banco Central, no tenemos la información de lo que efectivamente se ha autorizado, digamos, conocemos en términos generales y vamos estimando en función de la propia datos que nosotros sí manejamos, pero no podemos conocer el detalle de cada empresa, de cuánto giró de divisas en lo que va del año, cuánto se estoqueó de materiales, como para poder realmente validar o no lo que se está planteando. Uno acompaña todo el planteo de las empresas, las escuchamos, vamos al Ministerio de Economía y la verdad que lo que se está viendo es que todos los actores que estamos participando de esto, estamos hablando como no había sucedido en muchísimo tiempo. Hay un diálogo muy fluido entre la provincia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, las empresas, el gremio, los representantes en el Congreso de la Nación que también se han acercado. Digo, todo esto está hoy sucediendo y hay una preocupación de todos los actores y hay también un compromiso de todos los actores de ir acompañando para que se transite esto
con los menores costos posibles. Ahora, después en la posición negociadora, cada uno obviamente se trata de parar fuerte en un lugar. Tiene su estrategia, digamos. Pero el objetivo no hay, digamos, no dista mucho entre los actores. Digamos, de aquí a fin de año lo que hay es una ventana en donde se producen toda la serie de negociaciones, hasta tanto todos esperamos ver qué pasa con los fondos buitres y se pueda resolver esta cuestión que parece... Porque digo, todos ponemos la expectativa en un solo punto, ¿no? Vamos a ver si este es el término de todos los males. Y hay que también saber que las economías como la nuestra y otros países de América Latina les pasa lo mismo. Somos economías todavía donde la matriz productiva es fuertemente dependiente de las divisas. De las divisas. Entonces, cada vez que las economías nuestras crecen, en el mismo crecimiento se van generando las restricciones vía balanza de pagos, vía dólares de las reservas, digamos. El mismo crecimiento va generando tensiones en este sector. Entonces, las posibilidades de ajustar y reordenar esto son múltiples. Una es vía devaluación. Si el dólar uno lo deja ir, probablemente a través de un ajuste en la economía va a reencauzar esta cuestión de las divisas. Lo que pasa que el objetivo es transitar esto con el menor costo posible para la actividad y el empleo. Es por eso que hay tanta intervención política y tanta negociación. Si no, es fácil que el precio resuelva, que el mercado resuelva, el dólar se va a lo que se tenga que ir y eso provoca el ajuste naturalmente. Bueno, nosotros sabemos que eso no es la idea y no es este modelo, no encaja en este modelo. Digo, también pensando en el gobierno nacional, en la restricción y la escasez que hay de divisas, digo, la restricción tiene que ver con eso, con las reservas de la Argentina, ¿no? Digo, si nosotros hacemos un cálculo, 120 millones de dólares mensuales para comprar insumos en el exterior y sostener este régimen que fabrica productos para la Argentina, digo, esas divisas salen, pero no vuelven a entrar en el circuito financiero nacional, ¿no? Digo, entonces el gobierno dice, tengo pocos dólares, si yo tengo que destinar lo que realmente correspondería a este régimen, estaría en un serio problema, ¿no? Hay algo que también es estructural. El sector electrónico es deficitario en términos de balanza de pagos. O sea, los países que consumen electrónica, en general, no producen ni los productos ni los componentes para hacerlo, entonces lo importan. Hay pocos países en el mundo que tienen superávit, que son los que los fabrican. China, Taiwán, Corea, tal vez tengan superávit frente al resto del mundo, y el resto del mundo tiene déficit en estos sectores. Porque consume de esos puntos. O compras el producto terminado, o generas mano de obra y lo... o sea, compras el producto terminado y lo vendés sin generar empleo, o te integrás a la cadena global de producción como prestador de servicios de manufactura, que es lo que hace Tierra del Fuego, que es lo que hace Manaus, y te integrás en este eslabón de la cadena. Integrarte en este eslabón de la cadena significa importar una parte importante de los insumos, o lo importás vos o algún proveedor tuyo, pero esencialmente la electrónica, la parte, digamos, más sustancial en el valor de los insumos, es importado. Entonces, si vos te integraste en este eslabón, que es el único que está al alcance de países como los nuestros, y que es el mano de obra intensivo, y justamente por eso lo elegimos, digo, por eso lo elegimos la Argentina, no, Brasil, Argentina, etcétera, México, o sea, todos nosotros nos integramos a la manufactura de este sector. Es un sector que es deficitario, pero discutir esto a esta altura del partido es ridículo. La Argentina no puede elegir ningún camino que lo lleve a el equilibrio en términos de balanza de pago en el sector electrónico. No existe ese camino. Lamentablemente habrá otros sectores en los que vos puedas generar los superávit necesarios. Pero vos hoy tenés que elegir, o importás el producto, o importás los insumos, una parte importante, no todo, porque algo estamos logrando sustituir, y generás empleo local. Última pregunta. Si sacamos una cuenta rápida, 1.500 millones de dólares de divisas en un año se necesitarían como mínimo y no alcanza para sostener un ritmo de producción como el que teníamos. ¿Por año? 120, claro. No, a 12, necesitamos mucho más. Mucho más. No, mucho más necesitamos. Bueno, eso es una situación de restricción. Sí, es una situación de restricción y es un escenario que se planteó para el mes de octubre. Está bien. ¿Y cuánto se necesitaría en el año? ¿3.000 millones más o menos? El año 3.500 millones de dólares era lo que estaba previsto para este año. Vos fijate de los números que se está hablando. Por no haber girado divisas durante un mes y medio, 2 meses, se está hablando de 1.000 millones. Con lo cual, no sé si son 1.000 millones o 800 o 600 o lo que sea, pero lo que sí está claro es que a lo largo de un año
esta industria, más o menos, en el año pasado, importó por cerca de 4.500 millones de dólares. En los diarios decían 7.000, 6.000, porque después nos olvidamos, pero todo el tiempo se tiran números que no son reales. Este año se redujo por este pedido de ajuste de un 20% a aproximadamente 3.600 millones de dólares. Era un poco hacia donde íbamos. No sé exactamente en qué valor estamos ni cómo vamos a cerrar el año, eso lo veremos después, pero estos 120 millones es para transitar una situación de restricción. Y algo, perdona, que dije recién, quedó por ahí medio feo. En cuanto a la electrónica y las posibilidades que tiene la Argentina, la otra semana hubo un seminario en Río Grande donde discutimos sobre la electrónica. Hay muchas oportunidades y algunas estamos viendo con el INTI cómo las articulamos, pero que no tienen que ver con la electrónica de consumo masivo. O sea, cuando yo decía lo que decía recién, me estaba refiriendo a la electrónica de consumo masivo, producción de televisores, de celulares. O sea, hay un montón de oportunidades y nichos donde también la Argentina está trabajando y donde la intención es complementarlo con lo que hoy tenemos en Tierra del Fuego y que apunta a otro tipo de desarrollos donde sí la Argentina tiene una oportunidad de integrarse en la cadena global como exportador, digamos. ¿Cuánto facturan las empresas aquí? Mira, el año pasado la facturación de todo el régimen fue más o menos 36.000 millones de pesos. Digamos que el presupuesto de la provincia de este año creo que... Tres veces sí, más. Más de 3 veces el año pasado. Y este año, bueno, vamos a andar... ¿Y cómo se reparten esos 36? Mira, hay entre un 60 y un 70%, 65 más o menos, que se va a insumos, se utiliza para pagar insumos. Esto que hablábamos. Sí, cerca, digamos, de 24.000 millones de pesos del año pasado en dólares se fueron para la compra de insumos y el resto se reparte entre sueldos de los trabajadores, impuestos que recauda la provincia, ganancia empresaria y sobre todo, te diría que un componente que generalmente se lo subestima, pero que representa probablemente algo similar a lo que representa el sueldo de los trabajadores, una parte importante se va a pagar servicios, hacer otro tipo de gastos dentro de la provincia, logísticos, despachantes, aduana, servicios de comedor, de recolección de basura, de tratamiento de lo que sea. Bueno, todo eso es un derrame que se va hacia otros sectores dentro de la provincia, mayormente, y que bueno, representa en conjunto, sumado a los salarios y el otro, cerca de 12.000 millones de pesos. Ignacio, gracias por haber venido y esperemos que nos encuentre un principio de año que hoy es preocupante, pero incierto. Esperemos que esté bien. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más.